La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Caminando sobre el mar. Vamos a tomar de base Mateo 14, 22 al 33, cuando Jesús camina sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La barca es el Evangelio para nosotros. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús subió al cielo a pedir por nosotros. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. De otra forma, esto pasó literalmente, pero Jesús nos enseña a través de todo lo que hizo y lo que dijo, que es sombra y figura simbólico para la iglesia. La barca para nosotros, para los discípulos de Jesús, es el Evangelio. Nosotros, mientras estemos en la barca, o sea, unidos a Jesús, vamos a ser perseguidos, ¿ok? El ser perseguidos es de que andamos en el mar, en el medio del mar. ¿Y qué pasa? Somos azotados por las olas. Un ejemplo claro es en la predicación de Pedro, cuando estuvo predicando ahí en el templo en Jerusalén. Él estaba en la barca predicando el Evangelio, o sea, para que la gente, así como en los tiempos de Noé iba a venir un diluvio, entonces si estamos en la barca, no morimos. Entonces el llamado a proclamar el Evangelio de la cruz, del testimonio de Cristo Jesús, del amor de Dios, es para que subamos a la barca o a el arca para que no perezcamos. ¿Okay? Entonces, Jesús viene, ¿ok? Cuando la maldad llega al cielo. La venida de Jesús a nuestros corazones es cuando la maldad llega al cielo. Entonces Pedro, por ejemplo, en este contexto, le dio miedo, ¿ok? Pero una vez que viene el Espíritu Santo y le enseña, ya no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús, nos quita todos nuestros miedos, ¿ok? Pero vamos a mirar aquí, el enfoque es entender qué es el mar, ¿ok? Y poder entender caminar sobre el mar. Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer también. Entonces fíjense bien, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, o sea, donde hay oscuridad, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces fíjense. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjense bien, esto le pasó a Pedro porque quitó su mirada de Jesús. Miró el viento, o sea, miró la adversidad y no a Jesús. Aquí está lo que tenemos que hacer cuando las adversidades de la vida de este mundo, hermanos, lleguen a nuestras vidas.
tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces fíjense bien. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjense, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjense bien, hermanos. Me viene una tribulación, ya soy discípulo del Señor, me viene una tribulación. De hecho, el Señor a través de un sueño me mostró esto. Y me afirma, el Espíritu de Dios afirma la fidelidad de Dios hacia mí. Estoy dando un ejemplo. El enfoque no es el mío, entiendan esto, ¿ok? Es en Jesús, ¿ok? Para que no piensen, ay, el hermano. No, hermanos. Esto es para todas las personas, ¿ok? El Señor me muestra, de hecho yo ya hice estudio el viernes, pero me fijé que no lo grabé, se me borró. Y bueno, aquí lo estoy haciendo otra vez. Entonces, el Señor me mostró el jueves en la noche o el viernes en la mañana, en un sueño. Yo voy caminando, así como en un parking lot, en un estacionamiento grande, donde hay carros. En este caso también yo entiendo, así es como me habla el Señor. Yo no soy pescador, yo anduve, por ejemplo, de troquero, yo era troquero. Yo manejaba un bobtail. Entonces, el Señor habla con mi lenguaje, pero también es bíblico. O sea, yo iba en un troque y de repente me bajé y yo iba caminando por ese parqueadero grande. Era un lugar, así hagan de cuenta, un parqueadero así como de un coliseo, de un estadio. Entonces la gente se deja venir, empieza a caminar. Yo voy para aquel lugar, pero la gente viene en contra mía. Entonces yo tengo que andar esquivando toda la gente porque es un montón de gente, hagan de cuenta 100,000 personas. Obviamente no en la misma dirección, sino a la vez vienen. Entonces yo voy esquivando, así haciéndome paso porque voy en sentido contrario. Y de repente, eventualmente paso eso, llego a una esquina, a una luz y hay una tormenta, así como las hay vamos a decir, yo crecí en Guadalajara. Ahí de repente se vienen la lluvia, pero de sopetón, no como aquí en Los Ángeles. Aquí son puras brisnistas, llueve muy despacito. O sea, se viene de repente y empieza a llover y hay un viento fuertísimo. Ahí el Señor me está dando un mensaje, ¿ok? A mi vida, viene eso a mi vida. Eso pasó el viernes, ¿ok? El sábado en la noche, mi sobrino, uno de mis sobrinos a los que más quiero, y digo quiero porque todavía yo sé que él vive, durmió en el Señor. Entonces, yo digo, bueno, entonces, y me pudieran venir otras cosas en este tiempo, no lo sé. Lo que sí sé es de que uno va caminando en contra siempre de donde va caminando el mundo. Entonces, aún en la predicación, siempre hay personas peleando contra uno en relación al evangelio. Eso es así, hermano, eso es la persecución. Nosotros somos perseguidos cuando la gente siempre anda peleando con nosotros en relación al evangelio, a las buenas nuevas de salvación, a lo que es la palabra de Dios pura, verdadera. Entonces, pero el Señor nos da la fuerza porque es Cristo en nosotros quien nos ayuda a terminar la carrera, no nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros ayudándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eventualmente llego yo al lugar a donde voy, ¿ok? Que no está retirado, ¿ok? Y puedo ver inclusive a mis hijos que llegan al lugar. Ahí ya el Señor me habla, me reafirma una vez más la promesa de nuestro Padre Dios en relación a la salvación. Cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor
tiene cuidado de nosotros y de aquellos a los que más queremos. ¿Ok? Entonces, esto pasa el sábado, muere mi sobrino, ayer en la mañana me habla mi hermano y ayer estuve todo el día con mi hermana ahí, porque hay que estar con los que lloran. No todos tenemos el mismo grado de fe. ¿Ok? Entonces, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido el mundo, dice Jesús. Esa es una gran tribulación para mi hermana, porque se le murió su hijo mayor a la edad de 47 años. Pero también, en este caso, vamos a decir a su esposa y a sus hijos. ¿Ok? Él tiene una niña de apenas va a cumplir 3 años de edad. Entonces yo digo, esa es una grande tribulación, grandísima. Entonces obviamente ahí es donde necesitamos del Señor. Entonces ese es un ejemplo de ir en contra. En el caso de Pedro, por ejemplo, aquí tenían miedo, pero a Pedro le pasó lo mismo. Cuando por predicar el evangelio lo meten a la cárcel, está en el libro de los Hechos. Entonces ahí, mientras estaba casi durmiendo, vino un ángel del Señor y lo despertó y le dijo, Pedro, vámonos. Y lo sacó. O sea, Pedro pudo caminar sobre el mar, aun cuando el viento le era contrario. Eso le pasó muchas veces. Eso le pasó a Pablo. Pablo le pasó literalmente. Pablo lo metieron a la cárcel, eventualmente apeló al César. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó a Roma para que predicara el evangelio. Entonces, de pasadita, pues le dieron un ray, se lo llevaron, pero iba preso. Entonces, cuando iba por el mar, obviamente entre Israel, entre Jerusalén, para llegar a Roma, está el mar Mediterráneo. Iban en el mar Mediterráneo cuando hubo una tormenta, vamos a decir un huracán. El mismo Pablo pensó que iba a morir. Él mismo lo dice en el libro de los Hechos. Pero un ángel del Señor vino y lo confortó y lo animó. Y le dijo, ánimo, no van a morir, ninguno va a morir. Ninguno de los que está aquí va a morir. La nave se va a perder. Pero ninguna vida se va a perder. Y de hecho ellos naufragan y eventualmente cayó el barco y eventualmente llegan a la isla de Malta. Y ahí en Malta inclusive, a través de un episodio donde Pablo, queriendo hacer una lumbrera y agarra ramas, entre una de esas ramas venía una culebra, que eso también es simbólico para nosotros, y lo mordió. Pero no le pasó nada. Entonces la gente que vivía ahí pensaba que se iba a morir. Inclusive pensaron, si este no murió en el naufragio y luego se salvó de milagro y de repente en cuanto baja viene y lo muerde una culebra, este sí que está maldito. Pero como no murió, entonces ya lo miraron como un dios. Entonces eso fue ocasión para que les predicara el evangelio. Esa fue la forma de preparar el corazón de ellos para que Pablo les predicara el evangelio. Y ellos lo escucharon y ellos creyeron. Entonces aquí el enfoque vamos a ver lo que es el mar, ¿ok? Lo que dice la palabra de Dios en relación al mar. Ezequiel 29:3 habla. Ahora, para entender unos versículos, aquí les quiero decir quién es el dragón. El dragón, sabemos que es Satanás, pero Satanás se manifiesta en los hombres, en todos los hombres, ¿ok? Pero aquí específicamente vamos a decir en Ezequiel 29:3, fíjense, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Yo siempre les he dicho que el faraón es simbólico de Satanás. Nabucodonosor es simbólico de Satanás. ¿Ok? Pero, o sea, Dios usa a Satanás para castigar al pueblo o para prepararlo. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Hablando del río. Ahora, aquí yo estoy hablando de las aguas.
En el libro de Génesis está explicado ahí a la venida del Espíritu Santo, pero también de las aguas, de los mares. Y Dios separa las aguas. O sea, las aguas que es en relación al Espíritu Santo, la fuente de agua viva es Cristo, de Él salen las aguas, la fuente o vamos a decir del cielo. Viene del Padre, pero el Hijo le da todo el poder a Jesús. Pero hay una separación, está en el libro de Génesis. Hay una separación. Jesús dijo, no vengo a unir, yo vengo a dividir las aguas, lo que ya está en el libro de Génesis 1. Ok, y vayan y vean ahí qué día hizo eso. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, hermanos, tenemos que dar fruto ya. El sexto día, eventualmente tenemos que descansar en Cristo para entrar en el séptimo día. Entonces el Señor nos da de su Santo Espíritu. Déjenme decírselos así. Nosotros recibimos las aguas bajado del cielo, el Espíritu Santo, por recibir el testimonio de Cristo Jesús. Entramos a la barca o en el arca, ya recibimos el Espíritu Santo. Ahora Dios, ahora Cristo quiere fruto, quiere que amemos, quiere que le honremos a Él. Quiere que pongamos nuestra confianza en Él y no en las cosas de este mundo. Ok, ahí tenemos, ya podemos hacerlo desde el cuarto día, simbólicamente, el cuarto, el quinto. Si para el sexto día, simbólicamente, nosotros no damos fruto, entonces recibimos la marca de la bestia. O sea, el Señor mismo quita el espíritu de nosotros. El Espíritu Santo lo quita de nosotros. Y les dice a sus ángeles, que son el Espíritu, les dicen, échenlo al fuego. Échenlo al fuego, porque la hierba, la que no da fruto, se echa al fuego. Pues ¿para qué sirve? ¿Para qué quieres una planta? Estarla regando. Vamos a decir una planta de trigo que la estés regando y que no dé fruto. O sea, ¿para qué la quieres? Entonces, los que hacen eso son los ángeles. Entonces dice, échenla al fuego. Ahí es donde viene el castigo, hermanos. Y el castigo implica que eventualmente el Señor saca a la luz los pecados de las personas. Así como está en Romanos 1. No lo quiero leer porque no quiero hacer un estudio de 3 horas. Vayan y lean Romanos 3:1. Una persona que está peleando contra Dios constantemente, ya tiene el Espíritu de Dios, pero no quiere recibir el Espíritu de Dios, lo que dice el Espíritu de Dios. O sea, siempre están rechazando el Espíritu Santo. O sea, fíjense bien, hermanos, nosotros todos somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Cuando recibimos a Cristo Jesús, con un solo sacrificio, en el libro a la carta a los Hebreos dice, con un solo sacrificio nos hace perfectos para con nuestro Padre Dios. Con un solo sacrificio, lo único que tenemos que reconocer es, somos pecadores, pero en Cristo Jesús, así como por el pecado de Adán entró el pecado, por la obediencia de Cristo recibimos la perfección en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, en la obra de Cristo, no en la de nosotros. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar fruto. Pero siempre conectados con Cristo. Entonces, haciendo eso, dando fruto, Cristo viene, come con nosotros. Ok, ahí es donde están las bendiciones. Come con nosotros. Y luego se aparta otra vez, pero no nos deja al amparo de Satanás, no. O sea, tenemos que dar más fruto. Ok, eso está en Romanos 5, del 1 al 5. Primero fe, a la fe hay que agregarle virtud, eventualmente hasta que venga la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí es dando fruto. Un ejemplo. Yo vengo caminando con el Señor, o tú vienes caminando con el Señor, tienes una gran tribulación, tú tienes tu confianza en Cristo Jesús, tú tienes comunión con Cristo Jesús, y por estar despierto, por estar reconociendo que eres pecador y tienes comunión con el Espíritu Santo, con Cristo a través del Espíritu Santo,
con el Padre a través de Cristo, entonces tú eventualmente das fruto. La tribulación puede ser un divorcio, la enfermedad de un familiar, una enfermedad en ti, una situación en tu vida. Una situación en tu vida y Jesús te la resuelve como si nada. Como si nada. Ahí diste fruto. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en Cristo Jesús y no en las cosas de este mundo. Eso es dar fruto, hermanos. Entonces, Cristo comió, el Padre comió y tú comiste, pero sobre todo tu fe creció. ¿Por qué? Sanó a tu hijo, sanó tu enfermedad, te dio lo que necesitabas, incluyendo lo material. Incluyendo lo material. O sea, si no tenías para pagar tus cosas, el Señor te da lo que necesitas. Entonces, eso es dar fruto. Entonces, fíjense, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando haces eso, no todo a la vez, es una cosa a la vez, eventualmente ya no eres tú, sino Jesús en ti. Poderte gozarte en la persecución. Paz, aunque haya tribulación. ¿Me explico? Entonces, fíjense. El dragón, en este caso, es el faraón. Ezequiel 32:2. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, fíjense, ustedes entendiendo estos versículos, Jesús, el Espíritu de Dios, todo saca del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo, y sobre todo el libro del Apocalipsis. Al leoncillo de naciones eres semejante, al leoncillo, y eres como el dragón. Vayan y vean, el dragón es Satanás. Satanás anda como león rugiente, mirando a quién devorar, dice Pedro. Debemos de estar despiertos. En los mares. Ok, ¿cuáles son los mares? La palabra de Dios lo dice. Hermanos, en el mar hay muerte. Fíjense bien, les voy a dar este ejemplo para que vean lo que está en el mar. En el mar fue echado hay un profeta que el Señor le dice, ve a hablarles al pueblo de Nínive. Entonces, él era un profeta de las costas, específicamente en Tiro, que es en el mar Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo, que es donde comienza la tierra de Israel. El Señor se las dio hasta el río Éufrates. Esa se la dio a una tribu, o ya no recuerdo ahorita el nombre de la tribu. Entonces este profeta Jonás, yo hice este estudio ya, le dice, ve a Nínive. Nínive estaba en Irak, hermanos, en Babilonia. Ve y predícales. Y él no quiso. Él se fue en sentido contrario. Se subió en un barco para huir. Entonces, cuando se fue al mar Mediterráneo, estando en el mar Mediterráneo, en el barco, hubo una tormenta. ¿Por qué? Y estaban naufragando. Iban a morir. Entonces los que estaban ahí, que tenían dioses paganos, hicieron sus sacrificios, y miraron que no, no los escuchaban. Entonces, a ver tú, dormilón, estaba dormido. Eso habla también de que no, cuando una persona tiene un trabajo que hacer y no lo está haciendo. ¿Ok? Jonás es figura de Cristo. Entonces le dice, aunque Cristo siempre obedeció, obviamente, al Padre, ¿verdad? Entonces, hey tú, dormilón, ¿por qué estás ahí? Ven y pídele a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros. Entonces él les dice, miren, en realidad esto está pasando porque yo desobedecí a Dios. ¿Saben cómo se calma el mar? Si me echan al mar.
ahí está, ahí es un pasaje también en donde estaba profetizado que el mar, ahí donde está el dragón, o sea, Satanás, se puede calmar el huracán, las tormentas que hay en el mar. ¿Cómo? Arrojando a Jonás al mar. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Ahí estaba profetizado. Pero el Señor tenía preparado un gran pez. Ese gran pez es figura del Espíritu de Dios salvando a Cristo de la muerte. O sea, Jonás no murió. Entonces eventualmente fue arrojado por ese pez, ese gran pez. Así como ahí estaba profetizado que Jesús iba a resucitar. Y él mismo lo dice, a ver, danos señal que eres el Mesías. Entonces Jesús dice, no les voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre. O sea, se los estaba diciendo literalmente, pero nadie lo entendió. De hecho, a la fecha hay mucha gente que no lo entiende, porque es figura, es sombra y figura. Jonás es figura de Jesús. Entonces, para que el mar sea calmado, hay que echar a Jesús en el mar. O sea, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si a mí el Señor permite que yo sea arrojado al mar, ¿qué debo de hacer? Reconocer que Jesús ya fue echado en el mar por nosotros, o sea, en la cruz, y que Él ya pagó todas mis deudas. Y lo único que tengo que hacer es, Padre mío, le doy gracias por darnos a su Hijo amado Jesucristo, que vino a cargar mi carga, que vino a pagar mi deuda, que vino a redimirnos. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos. Solo le podemos dar gracias al Padre, le podemos dar gracias al Hijo. ¿Cómo? A través del Espíritu que nos fue dado. Porque los ángeles son los que llevan nuestras oraciones a nuestro Padre Dios. Está en el libro del Apocalipsis. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a entender más fácil lo que es el mar. ¿Okay? Ya entendiendo eso, vamos a entender los pasajes. Al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Déjenme darles otro ejemplo en relación a enturbiar las aguas. Viene un siervo de Dios a predicar el evangelio. Pablo va y le predica el evangelio a los Gálatas. Entonces resulta que vienen unos judaizantes. Vienen unas personas, o sea, viene Satanás como león rugiente que anda nomás mirando a quién devorar. ¿Y qué hizo? Viene con los Gálatas. Pero eran personas, eran judaizantes. ¿Y cómo se los querían tragar? Simbólicamente como los leones. Les dijeron, tienen que guardar la ley. Se tienen que hacer la circuncisión. Literalmente, o sea, en el pene. Entonces los engañaron. Y muchos se hicieron la circuncisión. Entonces, si ustedes leen la carta a los Gálatas en el capítulo 1, dice, maldito el que predique un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque es Satanás, porque es un leoncillo, es un león que anda rugiendo. Y en este caso se anda comiendo a los Gálatas. Entonces Pablo les escribió una carta para exhortarlos. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas vinieron y enturbiaron las aguas. En este caso, aquí el agua es el agua viva. Para engañar a los Gálatas. Entonces, y les dice, ¡ay, Gálatas insensatos por los que vuelvo a tener dolores de parto! Porque ya los habían engañado.
Entonces es necesario, hermanos, conocer la palabra de Dios. Entonces cada persona tiene la obligación de buscar a Cristo. Una persona que busca a Cristo, eventualmente Cristo lo conduce. Pero obviamente Cristo tiene a las personas que puso como siervos aquí, unos en un ministerio, otros en otro, otros en otro, pero somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Dónde lo mató? En el Calvario, en la cruz. Jesús ya lo hizo, hermanos. Jesús ya le quitó el poder a Satanás. Pero es necesario o sea, él ya lo hizo, pero todavía no le quita. Todavía Dios usa a Satanás para castigar a los rebeldes. Pero ya el dragón ya fue juzgado. Satanás ya fue juzgado. ¿Ok? El dragón que está en el mar. ¿Ok? Donde hay muerte. ¿Ok? ¿Dónde nos rescata Dios? Cuando andamos en el mar. Cuando andamos en el mar. Un ejemplo permítame, madre, donde el Señor se lo dice a Abraham. A Abraham le dice, mira, tú vas a tener una descendencia. Señor, ni tengo hijo, dice, tú vas a tener descendencia. Le dice, mira, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Está hablando de todos aquellos que iban a creer al Evangelio. Entonces, a ver si ustedes pueden contar las estrellas, hermanos. Ok, esos son eventualmente los que Dios preparó de antemano. Entonces, si ustedes se fijan, hermanos, son billones de personas, eventualmente, ¿ok? Entonces, pero lo dice también simbólicamente. Entonces, eventualmente Abraham iba a tener un hijo en la carne, que iba a ser simbólico de los cristianos. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac, su esposa, tuvo gemelos. El mayor servirá al menor. O sea, Dios ya había escogido antes de que naciera a Jacob antes que a Esaú. ¿Por qué? Porque el primero, Dios ya sabía que primero iba a nacer Esaú. Esaú tenía que servir al menor. Espiritualmente el mayor, que era Jacob, servía espiritualmente a Esaú. ¿Okay? De Jacob nacieron 12 hijos. Esas son las 12 tribus de Israel. Jacob e Israel es el mismo. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Cuándo? Cuando Jacob oró, cuando venía Esaú, pensaba que lo iba a matar. Él estuvo orando. Y su oración fue escuchada. Su oración fue escuchada. Él era hijo de la promesa. Entonces Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, pero no antes, sin que sean esclavos 400 años. Eventualmente, de la rama de José, de la mujer que amaba a Jacob o Israel, nace José y Benjamín, que eran sus hijos preferidos, sobre todo José, el soñador. El Señor usa a José para que eventualmente fuera vendido por sus hermanos. José también es figura de Jesús. Y eventualmente lo venden y eventualmente termina en Egipto. Ahí es donde llegan eventualmente toda la descendencia de Abraham a Egipto. Entonces, eventualmente esas 70 personas se convierten como en 3 millones de personas en un periodo de 430 años.
Estuvieron 30 años libres, después de los 30 años murió el faraón y por 400 años fueron sometidos. A la vez, el Señor le dijo a Abraham, ellos van a poseer la tierra prometida cuando la maldad de los cananitas, de los que vivían ahí, llegue al cielo. ¿Qué estaban haciendo los cananitas? Ofreciendo a sus hijos a Moloc. Estaban matando a sus hijos. El Señor tenía cuidado de los cananitas también, hermanos, por si no lo saben. Entonces, Dios usó al pueblo de Israel para destruir la idolatría del pueblo de Canaán. ¿Ok? Entonces, ahí ya estaba escrito, hermanos. Ahí ya estaba escrito en relación a lo que es parte de la creación. Es parte de la creación. La nueva creación comienza con Jesús. El nuevo Adán es Jesús. Adán pecó, Cristo obedeció. El primero que estuvo aquí, el obediente, Jesús, de su costilla simbólicamente sale agua, o sea, el Espíritu que eventualmente nos mandó del cielo, o sea, la varona, o sea, la nueva Eva, o sea, la esposa de Cristo. ¿Cuál es la esposa de Cristo? Toda aquella persona que tiene el Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo. Esa es la esposa de Cristo. ¿Okay? Me devoró, Jeremías 51:34, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón. ¿Qué hizo Nabucodonosor con el pueblo de Israel? Dios usó al dragón, o sea, Nabucodonosor, para castigar la infidelidad de Israel. Dejaron a Dios, se olvidaron de Dios totalmente. Y por haberse olvidado de Dios y de su ley, fueron castigados. El ejército de Nabucodonosor mató a la mayoría de la gente, 2/3 partes quedaron muertos, ancianos, mujeres, niños, ¿ok? Y solamente fueron llevados un remanente a Babilonia. De ese remanente está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ustedes pueden leer el libro que escribió Jeremías, al de Lamentaciones, y destruyó el templo que construyó Salomón. Se perdió ahí el lugar en donde estaban las tablas de la ley. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Ahora vamos a Isaías 51:15. Está bien, madre. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, fíjense bien, sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Agito el mar. Entiendan esto, hermanos, entiendan esto. Este es el mío, hijo. Jesús, pero déjeme terminar, madre, ahorita no me hable, por favor. Jesús, nuestro Padre Dios, es el que agita el mar. Dice, y hago rugir sus ondas. Soy tu Dios. O sea, a los falsos profetas los puso Dios. Dios los puso. Nunca se les olvide eso. Dios puso a los falsos profetas. ¿Para qué?
para que peleen contra nosotros. Si no, de otra forma, ¿cómo vamos a dar fruto, hermanos? Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos, falsos profetas, los incrédulos también, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esto lo dice Judas, y yo voy a terminar con el libro, con la carta de Judas, para que vean cómo Judas, es el Espíritu Santo que le enseñó a Judas, y usa este versículo acerca de los falsos profetas y falsos maestros, que son como cieno y lodo. Ok, no se les olvide eso. Pero ¿quién hizo eso? Dios. Proverbios 23, del 26 al 35. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera. Ahí está el abismo. ¿Quieren entender lo que es el abismo, de donde sale humo, o de donde sale ese en el libro del Apocalipsis? Es la ramera. Es la ramera. ¿Quién es la ramera? La infiel, la que quita los ojos de Jesús y pone los ojos en el mundo. Y pozo angosto la extraña. También ella, como robadora, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? Ahí están los ayes. Yo ya hice un estudio en relación a los ayes. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Un ejemplo de esto son los escribas y fariseos hipócritas, que andaban como borrachos, como ebrios, en su orgullo, sin entendimiento, a ellos juzgando a la gente, juzgando con ellos eran pecadores y juzgando a sus hermanos. Andaban como ebrios, como borrachos, sin entendimiento. Una persona que está ebria, que está borracha, uno dice, no está en sus 5 sentidos, anda borracho, dice tonterías. Así andaban los fariseos, tentando a Dios, tentando a Jesús. Mas al fin, como serpiente morderá, y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Es la parte de un barco. Vayan y miren lo que es un mastelero en Google. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, el vino. O sea, vamos a decir, les voy a dar un ejemplo. Yo conozco una persona que anda ebrio con su religión. Entonces él siempre anda hablando de la ley. Siempre anda, no, tienes que guardar la ley, tienes que guardar la ley. Entonces, por ejemplo, yo lo confronto, porque resulta que el Señor expone sus pecados. Entonces yo le digo, mira, tú le faltaste el respeto a una mujer que precisamente se acaba de morir su esposo, una viuda en luto. Apenas se murió su esposo y tú ya le estás faltando al respeto. ¿Qué tienes que decir? No, ¿quién eres tú para juzgarme? Me dice. Le digo, o sea, tú andas predicando la ley. Ok, pero mi amigo, no se trata de predicar la ley, se trata de cumplir la ley.
O sea, tú andas predicando la ley y mira lo que andas haciendo. Fíjate cómo llegó a mis oídos. Que todavía no lo entierran a esta persona, a su esposo. Y ya le estás faltando el respeto a esta viuda. O sea, me da asco lo que estás haciendo. O sea, andas hablando de la ley de Dios. Y le estás faltando el respeto a esta viuda. O sea, qué vergüenza. Y se enojan. ¿Pero quién eres tú para juzgarme? Exactamente. Entonces, si tú te enfocas en andar predicando la ley, Dios te mira de lejos porque andas de orgulloso. Se trata de predicar a Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús. Y es gratis, recibir el Espíritu Santo es gratis. Entonces ya Cristo cumplió la ley. Y como ya Cristo cumplió la ley, Él nos da de su Espíritu que ya cumplió la ley. Entonces en el Espíritu ya somos perfectos. Ahora, el pecado no se va a enseñorear de nosotros si nosotros somos guiados por el Espíritu. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pero como tú andas de orgulloso predicando la ley, por eso te pasan esas cosas. O sea, tú piensas, no lo entiendes. Tú piensas, o sea, no lo sabes, no lo entiendes. Y usualmente uno le quiere explicar a la gente y no escuchan, o sea, creen que son maestros de maestros, sienten que lo saben todo y no saben nada, no saben lo más básico. Lo más básico es, reconócete pecador. Reconócete, no, ya soy pecador, ok. Entonces voy a seguir pecando. No, espérate. Necesitas un redentor. Ese redentor es Cristo Jesús. Cristo Jesús paga por tus pecados. Cuando tú haces eso, recibes el Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu Santo te va a ayudar a llevarte a toda la verdad. A toda la verdad. Todavía no entiendes toda la verdad. Toda la verdad es que ya Jesús pagó por ti. Que ya Jesús te redimió. Que lo único que tienes que hacer es buscarlo a Él. Y en la medida de que tú lo buscas a Él día a día, noche a noche, tarde a tarde, si tú lo buscas a Él todos los días y todos los días te refugias en Él, el pecado no se va a enseñorear de ti. Eso es estar despierto. Pero si tú te la pasas predicando, no, se tienen que cumplir los 10 mandamientos, desgraciados, porque no puedo, cálmate. Entonces, yo les estoy hablando de un pecado vergonzoso. Hay muchos. Y yo le digo, mira los pecados que andas haciendo. Y ni una sí te arrepientes. So, no me extrañaría si no se arrepiente. Vayan y lean Romanos 1. Ese es el fruto de una persona que predica un evangelio diferente. Serás como el que yace en medio del mar. Salmo 33:7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Ya miramos lo que son los abismos, la iniquidad de los impíos. Salmo 65:7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. ¿Se fijan? Esto está en Mateo 24.
Dice Jesús, no se dejen engañar. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles, hermanos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Van a venir unos que dicen, está en el desierto. O sea, hay muchas personas que dicen que Jesús viene al desierto. Jesús no está en el desierto, hermanos. No está en el desierto. No está en el desierto. Nosotros comenzamos mirando a Jesús así como la serpiente en el desierto. Ese es el evangelio. Ya recibiste el evangelio. Ahora que la segunda venida de Cristo, ¿cuándo es? Cuando la maldad de los cananitas llegue al cielo. Ejemplo, cuando la maldad de los cananitas llegó al cielo, vino Jesús y le dice a Pablo, a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Cuando Saulo llegó a ser el pecador el más grande pecador, porque perseguía a los cristianos, Jesús lo llamó. ¿Por qué me persigues, Saulo? Señor, ¿quién eres? Cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Y ahí le da órdenes. Y Pablo fue cegado, quedó ciego. Y él mismo explica por qué quedó ciego. Entonces tuvo que ir con Ananías para que Ananías le impusiera las manos y pudiera recobrar la vista. Pero Pablo tuvo que aprender de Jesús. Jesús mismo le enseñó por 3 años, hermanos, a Pablo. Fue a Arabia y Jesús mismo le enseñó. Lo que le enseñó a los 11, también se lo enseñó a Pablo, de uno a uno, personalmente en Arabia. Él mismo lo dice en 1 Corintios 11, en relación al... Él no estuvo en la última cena, pero Jesús se lo enseñó. Entonces, el Mateo 24 habla del alboroto de las naciones. ¿Cuál es el alboroto de las naciones? Los falsos profetas, los ateos peleando contra nosotros. Entonces dice, eso hay un periodo de tiempo, está el 4º día, el 5º día, tenemos que dar fruto. Tenemos eventualmente que descansar en Cristo. Si no descansamos en Cristo, entonces recibimos la marca de la bestia. O sea, nos quita su Santo Espíritu y nos deja a merced de Satanás. Y lo primero que va a pasar es, se va a mirar el fruto del falso profeta. Y vayan, ahí están las obras de la carne, en Gálatas, también está en Romanos 1. Los que detienen con injusticia el evangelio. El que predica la ley para salvación, es un maldito. La salvación está en Cristo Jesús, hermanos. Salmo 66:6. Volvió el mar en seco. Eso pasó en tiempo de Moisés, pero también pasa. O sea, vamos a decir yo, que seguimos a Cristo, venimos caminando y de repente tenemos que pasar el Mar Rojo. O sea, en este mundo, porque todos estamos en este mundo. Tenemos a Cristo Jesús, estamos a los pies de Cristo, así como María Magdalena. Es a los pies del Señor, del Maestro. Y caminamos con Él. Entonces tenemos el mar enfrente de nosotros. ¿Qué hace Jesús? Lo abre para que pasemos como por tierra seca. ¿Por qué? Porque Jesús tiene cuidado de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie cuando atravesaron el Jordán. Allí en él nos alegramos. 68:22. El Señor dijo, de Basán te haré volver.
te haré volver de las profundidades del mar. Vayan y vean el Salmo 22, cómo los toros de Basán cornaron a Jesús. Esos eran los romanos. Está en el Salmo 22. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. Vayan y vean lo que dijo en el Salmo 22. Ahí estaban los toros de Basán. ¿Quiénes son los toros de Basán? Los que crucificaron a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Lo mataron. Así como a Jonás, lo echaron al mar. Pero ¿qué dice? Te haré volver de las profundidades del mar. 69:34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. El Señor nos llama en los mares para que lo alabemos. 74:13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. ¿Quiénes eran los monstruos? El ejército del faraón. Eso es simbólico, hermano. Los monstruos marinos. Vayan y vean Génesis 1. ¿Quién creó al faraón, a los monstruos marinos? Dios, en Génesis 1. Eso es simbólico también. 77 del 16 al 20. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Ya vimos cuáles son las aguas, ya vimos quiénes son los abismos, los impíos. Se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Por eso ahí estaba escrito que Jesús iba a caminar sobre el mar. Literalmente, pero también simbólicamente. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, así como lo hizo Moisés, también Jesús, por mano de Moisés y de Aarón. 78:13. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, el río Jordán, para que pasaran a la tierra prometida. La tierra prometida es nuestro Padre Dios y Cristo Jesús en nuestros corazones, en esta vida y en la otra vida, a semejanza de Cristo, cuando despertemos. Salmo 78:53, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Tú todavía le temes a la muerte, tú todavía temes por cosas que te pudieran venir contra ti. Juan dice, en primera de Juan, en el amor no hay temor, no hay temor. O sea, ya cuando recibes al Padre en tu corazón, no hay temor. ¿Por qué? Aquí dice, o sea, no vas a tener miedo, sobre todo en las adversidades. No vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Entonces dice, en donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. Todavía no entiende el Evangelio. Así como está en la parábola del sembrador. Todavía no entienden el Evangelio y por no entender el Evangelio no pueden dar fruto. No pueden dar fruto. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. 93:4.
Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Déjenme decirles una. Viene Jesús, predica, da testimonio de que Él es el Mesías. Lo matan, resucita. Se predica el Evangelio en la tierra de Israel. Eventualmente llegaron las aguas, las muchas aguas. Andaban los falsos profetas, pero eventualmente llegaron las ondas del mar. Eventualmente llegó la abominación desoladora. Mateo habla de la abominación desoladora. Marcos 13 dice de la abominación desoladora, pero Lucas dice quién es la abominación desoladora para los israelitas. Fueron los romanos, hermanos. El ejército romano era la abominación desoladora. ¿Qué hicieron? Destruyeron el templo y la nación de Israel desapareció. Esa es la abominación desoladora para el pueblo de Israel. Literalmente, ¿cuál es la abominación desoladora para nosotros cuando andamos en el pecado? Somos cristianos y nos desviamos, dejamos a Jesús, nos olvidamos de Jesús, andamos en el pecado. Cuando viene la abominación desoladora. Entonces, ahí donde andamos pecando grandemente, Jesús viene a rescatarnos. Entonces hay personas que obedecen al llamado de Jesús. Sígueme. Hay personas que dicen, me acabo de casar. Otras personas dicen, acabo de comprar una hacienda. Tengo que cuidar mi hacienda. Otros dicen, déjame cuidar de mi padre o de mi madre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Porque la muerte, para el que sigue a Cristo, hermanos, no existe. No existe la muerte. Ya Cristo pagó por los pecados. No hay muerte para el que sigue a Cristo. 95:5. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Nosotros somos la tierra seca. El mar, cuando somos esclavos del pecado. 106 del 7 al 9. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, por amor a Él mismo. ¿Por qué? Suena así como muy altanero, ¿no? Por amor a mí mismo, te voy a salvar. Fíjense bien, hermanos. Déjenme ponerlo así. Este es Dios. Estos somos nosotros. Nosotros le pertenecemos. Así como la mujer y el hombre es uno solo, son una sola carne, en el espíritu nosotros somos uno con Dios. Por amor a mí mismo, incluye el pueblo de Israel. O sea, por amor a Israel, yo no me puedo negar a mí mismo. Tú eres mi esposa, ¿cómo te voy a negar? Yo voy a cuidar de ti. Aun cuando tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Salvó al pueblo de Israel por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo incluye su esposa, hermanos. No es de que Dios sea un Dios orgulloso, soberbio, no. Pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo
como por un desierto. En el desierto hay bestias. Salmo 114 del 3 al 5. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Si ustedes leen la historia, no fue de que el mar se fue corriendo. Imagínense el mar corriendo. No, el mar se abrió. Entonces, si nosotros venimos con el arca de la alianza, o sea, con el nuevo pacto, o sea, con el evangelio, y vamos caminando, esos mares que pelean contra nosotros, el Señor mismo los aparta. Pelean contra nosotros, pero Dios mismo se encarga de separarlos. Así de simple, hermanos. Salmo 136, 15. Y arrojó al faraón y a su ejército, a los monstruos marinos, en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. 148, 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. O sea, todos los monstruos marinos. ¿Quién fue un monstruo marino en el siglo XX? Hitler, Idi Amin, Pol Pot en Camboya. O sea, está lleno de monstruos marinos, hermanos. Está llena de monstruos marinos las naciones. Pero Dios las hizo, hermanos. Dios las hizo. Yo sé que hay gente que se pudiera sentir mal, inclusive los mismos judíos. Pero no, Dios los hizo. Tenemos que tener el contexto de la vida eterna, hermanos. Vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. La nube los cubría, el Espíritu Santo, y todos pasaron el mar. O sea, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. La iglesia hace esto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, la nube. Y todos somos bautizados en el mar. O sea, a través del evangelio, nosotros somos bautizados en Jesús. Cuando salimos del mar, somos nuevas criaturas. ¿Okay? Y todos comieron el maná. Nosotros también comemos el maná todos los días, que es Cristo Jesús, el maná bajado del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Se fijan? Por el hecho de que pasamos por el mar, por el hecho de que la nube nos esté cubriendo y por el hecho de que comamos a Cristo Jesús, no quiere decir que a Jesús le agrada todo lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué no le agradaron las personas? Aquí lo dice. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto donde hay serpientes, donde hay fieras. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Es lo mismo que dice en el contexto de Juan 3:16, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. O sea, le dieron gracias a un Dios pagano y no al Señor, que los rescató de Egipto. Y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. ¿Cómo se tienta al Señor? Ese es el siguiente estudio que vamos a hacer, la tentación. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¿Cómo? Y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios hizo al destructor. Dios hizo a Satanás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos para la iglesia, ¿qué quiere decir? Cada generación tiene los fines de los siglos. Una persona, Panchito y Juanito, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Panchito y Juanito nacen. Vamos a decir que escuchan el Evangelio. Vamos a decir, vienen creciendo, vienen escuchando la palabra de Dios, van creciendo. Están en el primer día, en el segundo día. Eventualmente llegan al cuarto día. Ya recibieron el Evangelio. Ya están en el cuarto día. Entonces, ya para este tiempo, en estos tiempos simbólicos, ya debemos de estar trabajando para el Señor. En el cuarto, en el quinto. Si en el sexto, no, o sea, para terminar el sexto, no descansamos en Cristo, hermanos, ahí es donde el Señor nos desecha. Y ese tiempo solo lo conoce el Padre. Solamente el Padre sabe cuándo va a venir Cristo a nuestras vidas. Por eso debemos de estar despiertos. Jesús lo dijo muchas veces. Mateo 24 dijo, no se dejen engañar. Si permanecen en mi amor, van a poder terminar la carrera. Entonces la marca de la bestia eventualmente es, si no permitimos que el Espíritu Santo, si no obedecemos la palabra del Señor, hermanos, Cristo viene y seca la higuera. Nunca más des fruto. Y ya no vamos a poder dar fruto. ¿Y qué es lo que va a salir de nosotros? Romanos 1. Romanos 1, porque decidimos no amar, porque decidimos no perdonar, porque siempre estuvimos resistiendo al Espíritu Santo. Y hay dolores grandes. Por eso están los ayes. ¿Okay? Entonces los fines de los siglos es cuando ya viene el tiempo de dar fruto. Para cada generación. Ya una vez que descansamos en Cristo, ya estamos en el séptimo día. Pero acuérdense, Jesús seguía trabajando. Vamos a Santiago 1, del 2 al 6. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es para el cristiano que ya recibió el Espíritu Santo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, o sea, en el Espíritu Santo, no dudando nada, porque el que duda, fíjense, es semejante a la onda del mar, lo que ya les leí de Isaías, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. De una parte, o sea, anda como un barco a la deriva, llevada por el viento para cualquier lugar. En el capítulo 3 de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, aquí la amonestación es para que no se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Se acuerdan que dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros? Déjenme explicarles, compartirles, para aquellos que no lo han escuchado. El maestro es Jesús. ¿Ok? Entiendan eso. El maestro es Jesús. Jesús debe de formarse en nosotros. En la carta a los Hebreos les dice: ustedes todos ya deberían de ser maestros. O sea, llevan tanto tiempo estudiando las Escrituras y ustedes conocen las Escrituras, era para que ya Cristo se estuviera formado en ustedes. Pero veo que tienen necesidad de lechita. O sea, les habla simbólicamente. No les puedo dar carne, porque no están listos. Todavía andan en cosas. O sea, todavía andan peleando, todavía andan peleando con sus hermanos, todavía andan alegando, todavía andan, cuando ya deberían de ser maestros. Ahora, Pablo era apóstol, evangelista y maestro. Pablo entendía las Escrituras. ¿Ok? Entonces, aunque también él dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero Pablo conocía las Escrituras, hermanos. ¿Ok? A él le fue dado, Dios lo puso como apóstol, evangelista y maestro. ¿Ok? A mí el Señor me llama para llevar el mensaje de esperanza. ¿A quién se le da el mensaje de esperanza? A todos aquellos que no tienen esperanza. Ahorita mi hermana necesita ese mensaje de esperanza una vez más. Y estuve compartiendo con ella: mira, mi sobrino ya está con el Señor. No dudes, no. O sea, refúgiate en el Señor, refúgiate en Cristo y Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que aceptes. O sea, Jesús resucitó, hermana. Tienes que entender eso. Jesús resucitó. Entonces no le tenemos que tener miedo a la muerte. Aunque yo entiendo, cada quien tiene su fe, pero tú refúgiate en Cristo y Cristo te puede dar la paz, que no la puedes tener si no lo buscas a Él. Si no lo buscas a Él, no vas a tener la paz. Entonces, el Señor nos pone a trabajar y a través del Espíritu Santo. Entonces, el Señor, y yo les digo, yo recuerdo el día que el Señor abrió mi entendimiento para entender las Escrituras, para compartirla con ustedes. Lo sé todo, no me equivoco. No, hermanos, no. Pero yo les digo, una persona que no fue llamado para enseñar las Escrituras, todos podemos hablar de Cristo. No todos quieren servirle a Cristo. Pero son todos maestros, son todos profetas, hablan todos en lenguas, interpretan todos lenguas. Hermanos, entiendan una cosa. Si Dios puso un pastor, si Dios puso apóstoles, si Dios puso personas y a cada quien le da dones,
La iglesia, cuando es una, está completa. Yo no le puedo decir a una persona que tiene dones que yo no tengo, no te necesito. No. Yo tengo conocimiento de la palabra de Dios porque es Dios quien me abrió el entendimiento para él. Él es mi maestro. Pero yo necesito de mis hermanos que tienen dones de sanación, don de lenguas, interpretación de lenguas. O sea, hay muchos dones, pero somos un solo cuerpo. Entonces, es ahí la importancia de ser uno en el Señor. Entonces, si hay algo que la mayoría de la gente quiere hacer, ya casi todos se creen maestros, casi todos piensan tener los dones de sanación. Hermanos, no todos tenemos los dones de sanación. Hay personas que el Señor usa que simplemente al imponerle las manos a los enfermos sanan. Ese es un don de Dios. Y se lo dio a Panchito. Panchito, venga, vamos a predicar la palabra de Dios. Déjeme predicar el evangelio, déjeme predicar la palabra de Dios. Ok, hermano Luisito, vengo, predico la palabra de Dios. Vamos a hacer oración por los enfermos. Panchito, que tiene los dones de sanación, yo ya les di la palabra de sanación a través de la palabra de Dios. Pero él también tiene los dones el don espiritual para sanar, literalmente, simplemente por imponer las manos. Entonces, sanan los paralíticos, sanan los ciegos, sanan los enfermos, sanan los que tienen. Somos un solo cuerpo. Yo no le puedo decir a Panchito, Panchito, no te necesito. No, yo necesito a Panchito, Panchito me necesita a mí, porque él no entiende la palabra de Dios. Él simplemente tiene el don de sanación, o los dones de sanación. Tenemos que entender eso, hermanos. Entonces, fíjense, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros, se va a una alegoría, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Nosotros le ponemos brecas y tambores y frenos o discos para parar los carros. Y dirigimos así todo el cuerpo. Así como a las naves se usa un timón para manejar un barco, así como a los carros hay un volante para manejar el carro, un tráiler. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Eso es lo que está en Marcos. Una persona que cree el evangelio, y estas señales acompañarán al que cree. Tomarán veneno y no les hará daño. Hay personas que me dicen a mí que me dan veneno, sea falsa doctrina, me llaman falso profeta, me llaman de todo. Pero ese veneno mortal no tiene potestad en contra de nosotros, hermanos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cómo se maldice a alguien? Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, hermanos. Vino a salvarlo. No vino a condenar al mundo. En el mundo ya hay condenación. Jesús vino a salvarlo. El evangelio son las buenas nuevas, no puras malas. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hecha por una misma abertura agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso
la higuera producir aceitunas o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí está amonestando. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no se hagan maestros muchos de ustedes, sean mansos, así como Jesús. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. El evangelio, hermano, no lo podemos predicar imponiéndolo tampoco. Imponiéndolo. Para aquellos que hacen la paz. Y yo voy a terminar con Judas, donde menciona el lodo, donde menciona la espuma en el mar. Amados, comenzando del 3, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles. Esta es a la iglesia, hermanos. Exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Debemos de contender por el evangelio, por la fe? Claro que sí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Toda persona orgullosa, altanera. Esos son los que Dios designó. Los caínes, lo que ofrecen, son cristianos, se dicen cristianos, pero ofrecen sacrificios de la carne y no en el espíritu. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pausa. Fíjense bien cómo se niega a Jesús, ¿ok? No son personas que dicen yo no creo en Jesús o en el nombre de Jesús, no. Fíjense bien cómo lo niegan. Somos pecadores. Necesitamos un redentor. Jesús simbólicamente es ofrecido como un corderito para borrar los pecados de la humanidad. Entonces, ya una vez que Jesús muere por nosotros, pues ya Jesús murió por nosotros. Pero hay que hacérselo saber a la gente. Mira, todos somos pecadores, Jesús murió por nosotros. Cuando recibimos el evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos enfocamos, ¿ok?, en Jesús, podemos dar fruto. ¿Cuándo es cuando negamos a Jesús? Cuando se nos olvida que nosotros por gracia fuimos salvos y empezamos a, en lugar de predicar el evangelio, a predicar la ley. No a Jesús, sino la ley. Entonces, si yo fui salvo por el sacrificio de Cristo Jesús, ¿por qué ahora yo, en lugar de venir a predicar a Cristo Jesús, le voy a predicar la ley a la gente? Ahí ya estoy negando a Cristo. ¿Quién negó a Cristo? Los Gálatas. Los corintios estaban negando a Cristo. ¿Cómo? Con sus obras. No estaban amando a Cristo. Lo estaban negando. Con sus obras estaban negando a Cristo.
Nosotros podemos negar a Cristo con nuestras obras, hermano. No amando, no perdonando, o queriendo justificarnos que somos buenos, cuando no lo somos. Dios es bueno. Más quiero recordarles lo que dice Pablo también, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No creyeron, ya le estaban dando gracias a dioses paganos. Y a los ángeles, eso está en el libro de Enoc, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y da el ejemplo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma, de Gomorra? El orgullo y la soberbia. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales irracionales. Ahí están las bestias. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín mató a Abel. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por amor al dinero, el profeta hizo pecar al pueblo de Israel, por amor al dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré eran judíos, pero vinieron y contendieron contra Moisés y Aarón. O sea, Dios puso a Moisés y Aarón como líderes. Y estos se rebelaron contra Moisés. Cuando se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Se abrió la tierra, se los tragó la tierra. ¿Qué pasa con los falsos profetas contra los corés? Contra los caínes, se los traga la tierra. ¿Qué es tragárselo la tierra? Gálatas, las obras de la carne. Romanos 1 también. Eso es tragárselos la tierra. O sea, esclavos del pecado. Y por ser esclavos del pecado no pueden tener paz, porque no hay paz para el impío. Entonces una persona, si ora cuando es un Coré, cuando es un Caín, cuando no es escuchada su oración. ¿Por qué? Porque nunca han querido el camino del Señor. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Egoístas. Nubes sin agua, simbólicamente, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. O sea, sin fruto. No pueden amar, no pueden tener paz, no pueden... Ahí está. 2 veces muertos. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Resucitamos juntamente con Cristo Jesús en el Mar Rojo. Ahí está, ya resucitamos. Estamos vivos. No quise seguir a Jesús. Me aferré a hacer maldad. Vuelvo a morir. El Señor me quita su Santo Espíritu. Estoy muerto otra vez. Ahí está, 2 veces muerto. Y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Ahí está, en el mar. ¿Quiénes son? Los falsos profetas también. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, en el libro de Enoc.
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, ahí está el orgullo, adulando a las personas para sacar provecho. Por ejemplo, los fariseos oraban y oraban más para que les dieran dinero, para que les dieran ofrenda, oraban más, pensando que por orar más es. Pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo. Ellos ya estaban en los postreros tiempos. Habrá burladores. Eso ya estaba escrito, hermanos. Los que se burlaban, así como en el tiempo de Isaías, así como en el tiempo de Jeremías, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. No estaba hablando de ateos, estaba hablando de cristianos. Los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿se fijan? Ya no tienen el Espíritu. Fíjense, está una persona que recibió el Espíritu Santo por recibir el Evangelio. Primera de Corintios 5. Pero resulta que andaba con la mujer de su padre. Dice Pablo, a esta persona ya le entregué a Satanás. Ya le entregué a Satanás. Ya no tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús nos da un mandamiento. Ámense los unos a los otros. No es una sugerencia, es un mandamiento. Ámense los unos a los otros, aunque no lo sientas. Es un mandamiento, hermano. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Pero hay gente que dice, no quiero. Entonces estos son los burladores. Entonces, como rechazan a Jesús, eso es rechazar a Jesús. Entonces Jesús aparta su mirada de él. En este caso, a través de Pablo, tenemos la potestad de hacer eso, hermanos. Tenemos la potestad de entregar a Satanás a personas. Fíjense, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, o sea, para conocer a nuestro Padre Dios. A algunos que dudan, convéncenlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, porque ya están en el fuego. Nada más que hay personas que a veces no se dejan salvar. ¿Cómo los salvamos? Predicándoles el amor de Dios. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, hermanos, aquí concluimos que Jesús caminó sobre el mar, no para presumir, sino para enseñarnos. Así como Jesús caminó sobre el mar, nosotros podemos caminar sobre el mar o simplemente que el mar se abra para que pasemos como por tierra seca. O sea, que en cada una de las adversidades, ahí cuando viene el faraón y su ejército, o sea, Satanás y sus demonios contra nosotros, podamos ver inclusive cómo caen los que nos persiguen. ¿En dónde? En el mismo mar. Que pareciera que era donde íbamos a morir, pero no, el Señor nos hace pasar como por tierra seca. ¿Okay? Entonces el mar es simbólico de donde hay muerte. Pero aún el Señor nos hace pasar, ya sea caminando sobre el mar o abriendo las aguas como por tierras secas. Porque las aguas, hermanos, las aguas, con esto termino, Isaías 43:2,
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esto es cada tribulación que tenga cada uno de ustedes, hermanos. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, así como Sadrach, Mesach y Abednego, si tú tienes la confianza en Cristo Jesús, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.